Buenos días, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daneri Cruz. En este caso vamos a hacer un ejercicio de la parte de el tema de suma de números enteros. Vamos a ver. Tenemos aquí en estos números enteros que son positivo y negativo, pero en este caso ya si se fijan tenemos también la combinación de los números fraccionarios, ¿verdad? Que nosotros podíamos ver, que esos números fraccionarios estaban entre los números racionales. Entonces, aquí por eso el tema se llama suma de números mixtos, porque recordemos, el número mixto tiene una parte entera y una fracción. Entonces, vamos a ver. Este ejercicio nosotros podemos resolverlo de dos maneras distintas, teniendo el método 1 o el método 2. En este caso vamos a hacer primero el método 1 para que lo podamos ver y después lo vamos a resolver el mismo ejercicio con el método 2 para que nos demos cuenta que da la misma respuesta. Entonces, vamos a ver. Primer método. El método primero me dice que yo tengo que sumar los enteros. Entonces vamos a identificar los enteros. En este caso es 9, negativo 4, fíjense. Y también identificar lo que son las fracciones, que son 3 quintos y 1 medio. En este caso, si se fijan, nosotros vamos a sumar. Y recordemos, el término de sumar, eso va a depender el signo que tienen los números, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo primero, que en este caso vamos a colocar primero la suma de los enteros, primer paso, vamos a resolver el primer paso. En este caso vamos a colocar aquí, por un sector, para dejarlo aparte, 9 menos más negativo 4, miren, ¿cuánto es eso? Signos distintos se restan y se copia el signo del mayor valor absoluto, que en este caso el 9 es más grande, que quiere decir que el signo va a ser positivo. Y eso 9 menos 4 es 5. 9 más negativo 4 es 5. Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es sumar los enteros. Entonces tenemos la respuesta. Después de colocar esa respuesta, vamos a sumar la respuesta que aparece con la fracción. Entonces ahora vamos a ver la misma operación. Vamos a colocar ahora 3 quintos, miren, que es la primera fracción, más, y recordemos, el signo que tiene este negativo pertenece a todo este número mixto. Por lo tanto, también va a ir en la fracción ese signo. Entonces miren, colocamos un décimo. Ahora, fíjense ustedes, este es un repaso de lo que anteriormente nosotros estábamos trabajando, que es la suma primero de números en positivos y negativos y ahora suma de fracciones. Entonces aquí, igual manera, recordemos el método. Cuando tenemos fracciones tenemos que fijarnos si tienen el mismo denominador, en este caso, vamos a ver si tienen el mismo denominador, 5, 10, no lo tienen. Recordemos, cuando tienen el mismo denominador solo se suman los numeradores. En este caso, como no tienen, entonces yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo para poder encontrar respuesta de esta suma de fracciones. Entonces vamos a hacerla por aquí. Vamos a ver, vamos a centrarnos primero en hacer esta suma. Y de igual manera, vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Vamos a ver el mínimo común múltiplo de 5 y 10. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Y de igual manera, tenemos que descomponerlo nosotros en factores primos, que es lo que nosotros siempre hacemos. De 5 y 10. ¿Cuál es esa respuesta? Es una anotación para decir cuál es el mínimo común múltiplo de 5 y 10. Entonces, primero tenemos el 5 y el 10 y lo vamos a descomponer en factores primos. Entonces, primero vamos a comenzar a buscarle. ¿Tienen mitad los números? Vamos a ver. ¿Tiene mitad 5? No. Entonces, por lo tanto, lo copio. ¿Tiene mitad 10? Sí tiene y es 5. Ahora, ¿tiene tercera? No. Después busco quinta. Miren. ¿Tienen quinta los dos? Sí. Por lo tanto, con esto que yo acabo de hacer ahorita, de descomponerlo en factores primos, esto me ayuda a poder encontrar el mínimo común múltiplo. Entonces, la respuesta va a ser la multiplicación de los dos números. En este caso, son 5 y 2, y yo sé que su respuesta es 10. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 10. Entonces, fíjense, vamos a colocar la respuesta. Ya encontré lo que es el número 10, miren, que va a ser el número que está en el denominador, y ahora voy a comenzar a dividir el número de la primera, el denominador de la primera fracción con el mínimo común múltiplo, y esa respuesta lo voy a multiplicar por el denominador, ¿verdad? Para que recordemos. Entonces, vamos a hacer este procedimiento. 10 entre 5, yo sé que es 2, miren, colocamos el valor de 2, y eso lo vamos a multiplicar entre el numerador. Miren, de igual manera, copio el signo que está acá, miren, el signo, y vamos a colocar este paréntesis para poder ver lo que está en negativo adentro, y en este caso vamos a colocar 10 entre 10, que es 1, miren, es 1, y lo voy a multiplicar por el 1 que está en la parte de arriba. Miren, entonces al final esta respuesta, vamos a mover este pequeño espacio de aquí. Recuerden, esto es un video, ustedes lo pueden ir pausando y pueden ir trabajando, y si no entienden una parte, pues lo pueden retroceder para que lo puedan ver mejor.
Entonces, esto va a ser igual, 3 por 2, yo sé que es 6, miren, más. Aquí tengo una multiplicación de 1 por 1, pero si fijan el 1 está negativo. En este caso, vamos a multiplicar los números, 1 por 1, yo sé que es 1, y colocamos el signo que está ahí. Más adelante vamos a ver todo este procedimiento de la multiplicación de signos también, pero en este caso nosotros, como tenemos aquí un positivo y negativo, nosotros solo vamos a multiplicar los números y colocar en signo, para que no nos confundamos por el momento. Más adelante lo veremos. Entonces, aquí tenemos ya nuestra fracción, que en este caso tenemos 6 más negativo 1, signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor valor absoluto. En este caso, el 6 es más grande, va a quedar positivo, entonces sería 6 menos 1, en este caso sería 5 entre 10. Miren, ya tenemos nosotros nuestra respuesta. Y recordemos, siempre cuando miramos este tema, cuando nosotros tenemos la respuesta final, lo que nosotros debemos hacer es simplificar esto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a dividir entre el mismo número, el numerador y el denominador, y si tienen un mismo número en común que se pueda dividir, entonces yo lo voy a reducir. En este caso, 5 y 10, ¿mitad tiene 5? No. 10 sí tiene, ¿verdad? Recuerden, tenemos que buscar un mismo número. ¿Tiene tercera el 5? No. El 10 tampoco. ¿Tiene quinta el 5? Sí tiene, ¿verdad? Que es 1. Entonces, fíjense, ¿y el 10 tiene quinta? Sí. Entonces, miren, nosotros vamos a simplificar por el mismo número. Así es como nosotros reducimos ese término al término más común. Tiene que dividirse entre el mismo número arriba y abajo. Eso fue un procedimiento que vimos en clase. Entonces vamos a ver 5 entre 5, yo sé que es 1, miren, es 1, y 10 entre 5 yo sé que es 2. Entonces al final mi respuesta ya la tengo, de la suma de las dos fracciones es 1/2. Miren, entonces ahora lo voy a pegar. ¿Por qué? Porque es la respuesta que estaba buscando. Todo este procedimiento que hice aquí solo fue el procedimiento para poder encontrar, primero, la suma de los enteros, en este caso de aquí, la suma de los enteros, lo voy a colocar por una parte de aquí. Vamos a ver, pegar, la suma de los enteros, y este procedimiento que acabo de hacer aquí fue para encontrar la suma de las fracciones. Entonces, miren, vamos a colocarlo aquí para que tengamos un mejor orden. Ustedes pueden trabajar esto en el cuaderno y colocar la respuesta en el libro para que les dé espacio. Entonces, miren, ese fue los procedimientos que yo hice para sumarlo. Ahora, ¿qué me dice? Unir las respuestas. Cuando nosotros tenemos la palabra unir, unir también significa lo que es una suma. En este caso, si se fijan ustedes, aquí tengo la suma de un número entero y una fracción. Y esto, aunque no lo crean ustedes jóvenes, esto es un número mixto. El número mixto, cuando lo escribo así, fíjense, 5, 1/2, esto en otras palabras es una suma. Tal vez no lo hayan visto así de esta manera los números mixtos. Entonces la respuesta final, para poder dejarlo con este método que estamos trabajando con los números mixtos, lo voy a dejar de esta manera, como un número mixto. Entonces en este caso nuestra respuesta sería 5, 1/2. Y así de esta manera nosotros podemos sumar lo que son números mixtos. Entonces, para que recordemos, primero es sumar los números enteros, después sus fracciones, y después unir las respuestas. En este caso, como les recuerdo, para decir números mixtos, aunque no lo parezca, el símbolo que está acá es una suma, pero no aparece. Entonces, espero que les haya servido esta primera parte del video. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente parte, que sería el segundo método. Gracias.